Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a preparar nuestra Biblia para escuchar la clase del día de hoy. Gracias a Dios por este hermoso canto con el cual preparamos nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, para escuchar el mensaje del día de hoy. Vamos a hacer una oración breve. Padre Santo, te alabamos, Señor, en este día. Gracias porque tú eres un Dios grande. Eres grande, Señor. Eres hermoso, sublime. Y Padre, por eso te adoramos y cantamos a ti. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea de bendición y nos edifique. Y con base en ella tomemos decisiones, Señor, en nuestra vida. Gobiérnanos, Señor, a través de tu palabra. Que la Biblia sea ese instrumento que tú utilizas, Señor, para enseñar la vida, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias te doy por la presencia de cada hermano y hermana que está aquí, así como los que están, Señor, en la transmisión viendo el culto de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Estamos estudiando una serie de predicaciones que tiene como propósito examinar las parábolas de Jesucristo. Así se llama, de hecho, la serie, las parábolas de Jesucristo. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es la parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato. Hasta el día de hoy, hermanos, prácticamente la mayoría de parábolas que hemos estudiado estaban relacionadas con el Evangelio, con la predicación del Evangelio, con el crecimiento de la obra de Dios. La última parábola que estudiamos fue una parábola que habló acerca de lo radical y de lo importante que debe de ser el perdón en la vida del creyente. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo que realmente tiene mucha trascendencia en nuestra vida, hermanos, como es el dinero. La verdad es que nosotros vivimos en un mundo en el que prácticamente, ¿verdad?, el dinero es útil para todo. Quiero decirles que el dinero es amoral, es decir, el dinero no es bueno, no es malo. En ninguna parte de la Biblia se magnifica el ser pobre, pero tampoco se juzga el ser rico. Eso es algo muy importante. Quiero repetir esta idea. El dinero no es bueno ni es malo. Gracias, Brenda. El dinero es amoral. Depende del uso y depende del valor y de la importancia que cada uno de nosotros le damos en la vida. En ninguna parte de la Biblia se realza, ¿verdad?, que ser pobre es algo bueno y que ser rico es algo malo. No, en ninguna parte de la Biblia se habla de eso. Más bien lo que la Biblia reconoce es que el dinero es algo necesario en la vida del ser humano. Ya desde épocas antiguas el dinero era un medio a través del cual se podía adquirir o intercambiar un producto o bien obtener un bien. De tal manera que entonces, como nosotros el día de hoy como personas, como seres humanos, como cristianos, pues definitivamente necesitamos también el dinero y lo ocupamos en el día a día. Algunos tal vez estamos más preocupados que otros por él, pero todos tenemos la necesidad de hacer uso de él. La Biblia, a través de esta parábola, nos va a enseñar o nos va a recordar un aspecto muy importante, sobre todo cuál es la perspectiva desde la cual el cristiano debería de ver el dinero, y también nos va a enseñar hacia dónde no debería de estarse inclinando nuestro corazón, porque de hacerlo nos estaría desviando de otra cosa que vamos a ver el día de hoy. Es altamente probable que algunos, si no es que un buen número de los que estamos aquí, nos vamos a identificar por lo menos con alguna actitud que vamos a estudiar el día de hoy. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 15, dice así, para estudiar el primer punto, hermanos, que se llama el motivo. Bueno, se habrán dado cuenta que prácticamente en cada una de las epístolas, ¿puedes dar enter, Jafet, por favor? Porque otra vez no agarra el control. Quiero que hablemos del motivo, es decir, ¿qué originó esta parábola? La palabra de Dios, Lucas 12, del 1 al 15. Me voy a permitir darle lectura. Por favor, síganme con sus vistas. Dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.
Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es mi propósito hacer un análisis de esta porción, sino extraer únicamente algunas enseñanzas. Vamos a ubicarnos en el contexto. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo fue invitado a la casa de un fariseo a comer. Sin embargo, a pesar de que algunas familias acostumbraban a invitar al Señor Jesucristo a comer, dada la fama que él tenía, mucha gente solía seguirlo y se quedaban en la parte de afuera de las casas o los lugares en donde él solía estar. Lamentablemente, en esa casa, algunos judíos, algunos fariseos, con el propósito de hacerle caer en alguna mentira o encontrar algún tropiezo, empezaron a hacerle una serie de preguntas al Señor Jesucristo, y él empezó a responder, hasta que llegó a un punto en el que les empezó a dar un sermón respecto a lo importante que era seguirlo a él, tomar decisiones por él, y les dice: les voy a decir a quién deben de temer. No tengas temor si una persona te amenaza o te quita la vida, dice el Señor. Tienes que tener temor de aquel que tiene el poder de tomar tu alma y de echarla al infierno. A él es al que debes de temer. Si tú te comprometes conmigo, dice Jesucristo, debes de proclamar mi nombre delante de los hombres, para que yo un día proclame tu nombre delante de los demás. Y les dice algo: no imiten la hipocresía de los fariseos, no imiten la hipocresía de los maestros, ¿verdad?, que dicen y no hacen. Lo que quería Jesucristo era que la gente que lo estaba escuchando entendiera que esperaba de ellos, voy a retroceder un poco para poder ilustrar esto, esperaba que cada uno de ellos diera un paso decisivo hacia escuchar su enseñanza, hacia entenderla, hacia creerla, hacia recibirla y vivirla. Es decir, seguirlo a él por lo que él era: Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Y él estaba muy metido en esa enseñanza, o en esa clase, o en esa predicación, como quieran ustedes decirlo. Y de repente un hombre levanta la mano y dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí entre nos, hermanos, ¿y eso qué tenía que ver con lo que estaba diciendo Jesús? ¿Sí me explicó? ¿Qué está pasando en la mente de este hombre, hermanos? Sus pensamientos estaban lejos de lo que el Señor estaba diciendo. No sabemos si su hermano probablemente haya sido su hermano mayor, porque en aquel entonces los hermanos mayores quedaban como lo que nosotros llamamos hoy albacea de la herencia, y hasta que el hermano no decidía repartir los bienes, los demás no recibían su herencia. No sabemos si el hermano no quiso repartir la herencia. El punto está que esta persona le dice a Jesús: Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Por qué este hombre va con Jesús a hacerle esa petición? Bueno, tampoco estaba del todo errado, porque en aquel entonces, cuando un maestro o un rabí, un maestro público ampliamente reconocido con autoridad entre las personas, andaba entre el pueblo, tú como persona
podías acercarte a Él para pedir su intervención para lograr un favor, o para que intercediera a tu favor para acercarte con alguna persona y lograr o alcanzar algo. ¿Sí me explico? De tal manera que si Jesús hubiera actuado de manera diferente, es decir, le hubiera dicho, sí, yo voy a hablar con tu hermano para que parta contigo la herencia, tampoco habría actuado equivocadamente el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no hace eso, sino le dice, ¿quién me ha puesto, verdad, como juez o partidor? ¿Por qué le responde Jesús de esa manera? Porque Jesús vino al mundo como salvador del mundo, no como una persona que iba a mediar en los problemas de los demás. Es decir, este hombre para lo único a lo que fue ese día a escuchar a Jesucristo, ¿qué fue? Tener un favor de Él. Únicamente buscaba a Jesús para tener un favor de Él. Hermanos, estaba escuchando a Jesucristo. ¿Cómo pudo perderse la bendición de poner atención a las palabras del Señor Jesús? ¿Cómo pudo perderse, hermanos, la bendición, verdad, de creer con el mismo Maestro, con el mismo Hijo de Dios, con el mismo Señor Jesucristo? Pero su mente, hermanos, estaba en otra cosa que para él era más importante. ¿Cuántas veces, hermanos, habremos venido a la iglesia y salimos de aquí exactamente igual como llegamos? El maestro de escuela dominical, el predicador o el pastor está predicando y yo estoy pensando, mi mente está en otro lado. Tengo que hacer esto, dejé pendiente el otro, dejé aquello, tengo que salir, tengo que hablar, tengo que hacer, y de repente nos quedamos viendo al hermano para que no diga que no le estoy poniendo atención, pero mi mente está, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que pagar, tengo que cobrar, tengo que ir. Y quizá por eso a veces de repente no escuchamos ningún amén, ¿verdad? En una predicación o en algo que se está diciendo y que lo amerita, ¿no? Y que lo merece, porque nuestra mente está viajando, está por allá, está preocupada. Es válido. Llegamos a la iglesia con aflicciones y con preocupaciones. Yo también las tengo, hermanos. Y también, no les voy a mentir, hay ocasiones que me distraigo. Procuro no hacerlo. Pero el problema, hermanos, es que cuando uno no tiene la mente puesta en aquello que es importante, se pierde las bendiciones, se pierde el poder escuchar, el poder comprender esa enseñanza, esa respuesta tal vez de Dios. Hay ocasiones en que a lo mejor, hermano, tú y yo en la semana teníamos alguna necesidad, alguna petición y oramos a Dios, dijimos, Señor, dime qué hago, respóndeme, qué decisión tomo, qué camino llevo. Y a lo mejor no lo encuentras en la lectura, no lo encuentras en la oración, pero llegas el domingo a la predicación y dices, eso es lo que yo quería escuchar. Eso es lo que yo necesitaba, eso es lo que estoy viviendo, es así como me estoy sintiendo, eso es exactamente lo que me pasa a mí. Pero como no ponemos atención, nos perdemos la bendición. Jesús le está diciendo, el mundo está temiéndole a otras cosas en lugar de temerme a mí. El mundo está buscando otras cosas en lugar de buscarme a mí. El mundo está adorando otras cosas en lugar de buscarme a mí. El mundo de hoy no es distinto al de aquel tiempo. No es diferente. Y quizás nosotros por eso muchas veces salimos a predicar la palabra de Dios y la gente no nos escucha porque su mente está ocupada en muchas cosas. Y entonces Jesús se da cuenta que el corazón de este hombre, ¿verdad?, está inclinado hacia algo incorrecto. Pero él, que conoce el corazón de todos los que le escuchaban, decide dar una parábola, y ese es el motivo, para hacerles entender que como seres humanos tenían que cuidarse de la avaricia y del amor por lo material, porque si no lo hacían podían llegar a perder lo más importante, que es lo espiritual. Pero a pesar de eso, ¿verdad?, vamos a avanzar. Punto número 2, la indiferencia. Y con esta parábola Jesucristo va a ilustrar la indiferencia no solamente de este hombre, sino la indiferencia de mucha gente en su época y probablemente la indiferencia de mucha gente en la nuestra también. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 32. Amado hermano, ¿dónde está tu mente ahorita? ¿Está aquí? Si no está aquí, por favor regrésate, ¿verdad? Y pongamos atención. Dice la Biblia, Lucas 12, 16 al 32.
16 al 20 y 21 y luego al 29 y 32. Dice la palabra de Dios: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En el párrafo anterior que leímos, hermanos, llamo su atención. Esta predicación es muy corta, así que llamo su atención. En el párrafo anterior, Jesús cierra con una exhortación: guárdate de la avaricia. Es decir, guárdate de que tu prioridad sea lo material, los bienes, el dinero. Porque cuando lo primordial en la vida de un ser humano es lo material, lo material, lo material, lo material, va a terminar sacrificando algo. Y aunque aquí Jesús habla de lo espiritual, terminamos sacrificando a la familia, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos entregados al trabajo, descuidamos la compañía, descuidamos la convivencia, descuidamos el amor, y cuando nos damos cuenta ya estamos en medio de una familia que ni nos conoce ni lo conocemos, porque estamos metidos en todo. Ahora, este tampoco es un llamado a no preocuparse por el dinero. Esta parábola no tiene el propósito de decir que no debemos de preocuparnos. No, al contrario. Lo que quiere decirnos es que tenemos que tener cuidado de terminar amando el dinero, porque podemos convertirnos en personas avaras. Y habla acerca de un hombre rico. Este hombre ya era rico. Su futuro estaba ya asegurado. Pero afortunadamente sus cosechas, hermanos, habían sido tan buenas que él dice algo muy interesante: mis cosechas son muchos, mis graneros son chicos, los voy a hacer más grandes. Voy a guardar todo lo que yo tengo ahí, todo lo que es mío, todo lo que yo he ganado, todo lo que yo he construido, todo lo que yo he acumulado, todo lo que yo tengo, y me voy a sentar a vivir de ello, a descansar. El problema del hombre rico, hermanos, es que no tomó en cuenta varios factores. Por ejemplo, no tomó en cuenta que Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Es decir, ¿viviría para poder disfrutarlo? No. Este hombre nunca se había preocupado por su alma, nunca se había preocupado por lo espiritual, nunca se había preocupado por buscar a Dios, nunca se había preocupado, hermanos, por esa parte importante que todas las personas deberíamos de preocuparnos. De hecho, fue indiferente. Como buen judío debió de haber pensado, ¿verdad?, quizás en compartir con los demás, tal vez en honrar a Dios, tal vez en darle las gracias, pero en ningún momento dice: doy gracias a Dios porque mis graneros, porque mis campos han producido, doy gracias a Dios porque mis graneros están llenos, doy gracias a Dios porque tengo suficiente. No, él siempre estaba pensando en Él, en Él, en Él, en Él. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8, por favor, sin perder este pasaje, porque vamos a regresar. Dice: el hombre rico no tuvo ni un solo pensamiento para con Dios. En sus decisiones Dios no estaba considerado. Solo consideraba lo que él podía hacer. ¿Por qué derribar, hermanos? ¿Por qué no ampliar? Era más barato en este caso.
Había, hermanos, en la ley una instrucción. No voy a leer todo, solamente voy a leer un verso. Dice Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermano, hermana, Dios entiende que tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana para preparar a tus hijos o a tu esposo, o si no hay un esposo en casa, para que a lo mejor prepares el almuerzo, para dejar la comida y te tengas que ir. O hermano, que tienes que manejar tu coche, que tienes que salir muy temprano y llegar ya muy noche, avanzada la noche a tu casa, que llegas muy cansado. Eso está bien. El problema está en que cuando nos dedicamos tanto al trabajo, ya no oramos, ya no leemos la Biblia, decía esto yo hace rato, ya no estamos con la familia, ya se nos hace pesado venir al templo, abandonamos nuestros ministerios si es que lo tenemos, porque decimos, Dios entiende que yo tengo que preocuparme por mi familia. Hermanos, Dios entiende que tienes que preocuparte por tu familia. Pero lo que no entiende es que Él dice en su palabra, deja que yo me preocupe por ella. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y te voy a dar las fuerzas para que puedas ir a trabajar, te voy a dar las fuerzas para que puedas aguantar esas rutinas pesadas y que además el domingo, que es tu día de descanso, puedas venir a la casa de Dios y salgas con fuerzas renovadas. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se exigió un día, el séptimo día, como día de reposo? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento se nos pide por lo menos dedicar un día para estar en la iglesia adorando al Señor? Alguien preguntaría, ¿qué Dios no entiende que estoy muy cansado? ¿Que tengo que lavar, planchar, hacer de comer o hacer muchas cosas? ¿Cuál era el propósito de ese día de reposo y cuál es el propósito de estar aquí, hermanos, en la casa de Dios? El propósito del día de reposo no era tanto el descanso físico, era el descanso emocional y espiritual. Que el judío, y en este caso la iglesia, que el cristiano cuando viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, alimenta su espíritu, su alma, su mente, su corazón, renueva sus fuerzas, se recuerda por qué debe de amar la vida, por qué debe de amar a su familia, por qué debe de buscar la manera de mantener esa comunión con Dios, porque ese Dios al que adora es el que le da la vida, el que le da las fuerzas, el que le da el ánimo, el que le da el aliento, el que lo cuida, el que lo protege. Y le dice, Señor, gracias te doy. Y entonces escucha su palabra, se edifica, lo alaba, regresa a casa, ¿verdad? Con presión quizás para hacer lo que efectivamente tiene pendiente y que es justo hacer, pero dice, Señor, ya alabé tu nombre, dame fuerzas porque mañana tengo que volver a la batalla otra vez, o a lo mejor a veces ese mismo día. Ese era el propósito, no era el descanso físico, era el mental, el emocional, el acordarte que tu vida y la mía depende de Dios. Tal vez pudiéramos pensar que injusto es Dios. Este hombre ya lo había logrado todo y esa noche le viene a pedir su alma. ¿Por qué no le dio un chancecito? Una semana, 15 días, un mes. Hermanos, le había dado una vida. ¿Sí me explico? Le había dado una vida. A veces los cristianos vivimos así, Señor, déjame alcanzar esto y luego déjame disfrutarlo. Y ya luego cuando alcance y cuando disfrute, ya me entrego. Cuando ya logre y alcance, ya voy al templo. Cuando ya tenga, ya posea, ya voy contigo. Cuando ya tenga esto, entonces ya otra vez me vuelvo a servir, Señor, pero mientras déjame alcanzarlo. Hermano, ¿y qué tal si cuando lo alcances y digas, por fin tengo lo que yo quería, el Señor te diga, necio, me señalo a mí, esta noche vengo a pedirte tu alma, dice el Señor, y lo que tienes, ¿de quién será?
Vuelvo a aclarar otra vez, todos aquí tenemos la necesidad de tener un trabajo porque tenemos una familia. Es un llamado a la responsabilidad, es un llamado al compromiso, pero también es un llamado a recordar que si nosotros somos indiferentes, podemos estar perdiendo la bendición, en el caso de este hombre, la muerte espiritual. Tú y yo podemos decir, bueno, yo ya soy un hijo de Dios, pero no es una bendición, hermanos, realmente el poder consagrarse a Él, el poder honrarle, el poder estar aquí, el poder ser agradecidos, el poder, ¿verdad?, ser edificados, el poder participar en el servicio con los demás. Hermanos, los cristianos tenemos derecho a disfrutar la vida. Hay que disfrutar la vida. Disfruta la vida. Estamos en época de vacaciones, algunos hermanos están de vacaciones, hay que orar por ellos, alguien más va a salir, qué padre, algunos a lo mejor no podemos, está bien, vamos a disfrutar también aquí, vamos a sonreír, vamos a contarnos un buen chiste, pero vamos a vivir, vamos a disfrutar, pero hay que recordar que lo prioritario en nuestra vida es Dios, para que tú y yo no nos vayamos vacíos y un día preguntemos, Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, es decir, que yo termine diciendo una cosa que no tiene nada que ver. Que alguien te pregunta en la calle, oye hermano, no pude ir hoy al templo, pero ¿de qué fue la predicación? Ni me acuerdo. Es que estaba yo tan preocupado por eso, estaba pensando en el otro, que la verdad ni me acuerdo. Ok, es válido, pero te vuelvo a encontrar la otra semana. Oye, ¿de qué fue ahora sí? Tampoco me acuerdo. Dice la palabra de Dios en la porción que leímos hace un momento, y les pido de favor que regresemos a ella, capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, ¿qué dice? En la abundancia de los bienes que posee. Jesús hace un llamado de manera contraria a ser rico con Dios, a ser generosos con los demás, a permitir que nuestra fe crezca, a descansar en la seguridad de sus promesas, a creer, hermanos, que la vida de piedad y de temor de Dios trae grandes bendiciones. Conclusión. Vivimos en un mundo en el que el dinero es absolutamente necesario. Trabajemos por él. Esforcémonos por dar lo mejor a nuestras familias. Está bien, pero nunca a costa de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios. Nunca te olvides, hermano, hermana, que eso no es lo prioritario, que lo prioritario es cuidar nuestra comunión con Dios. No seamos indiferentes a los mandamientos de Dios y no recordemos sobre todo que todo lo que nosotros hemos ganado es porque el Señor nos ha dado las fuerzas para poder tenerlo, y seamos con Él agradecidos, porque de manera contraria tal vez un día tú y yo, como aquel rico, podemos lograr lo que queremos, pero quizás esa noche nos digan, necio, necia, esta noche vengo a pedir tu alma. Que Dios los bendiga, hermanos.